Una controversia interna que ha generado duros dolores de cabeza para Johannes Kaiser y su candidatura presidencial, en lo que ha sido una filtración hacia la prensa tradicional, que lo ha viralizado bastante, de luchas internas en el Partido Nacional Libertario, asociados por un lado a las denuncias de que habría candidaturas octubristas al interior del partido, que vamos a ver esa parte primero, como también el elemento de la disolución de una de las listas electorales a nivel de elecciones internas, dentro de lo que es la región metropolitana, y que se habría disuelto por actos que son a lo menos cuestionables, que tienen que ver con bases de datos y campaña de manera ilegítima, y que se acogió por su tribunal interno, cosa que ha sido denunciada y ha generado también problemas. Y esto ha ido creciendo, teniendo como consecuencia que el mismo Kaiser salió a responder esta materia, y vamos a ver los efectos que esto va a tener, porque se da además en un contexto en que a Kaiser, recordemos que a él mismo, como también a su partido político, se lo está denunciando tanto ante tribunales ordinarios como ante el CERVEL para buscar destituirlo, todo esto por dichos antidemocráticos, según lo que dice la denuncia durante la entrevista con Muchati hace un buen tiempo en el programa de Frente en Mega, y que ahora se suma esta controversia que ya está empezando a ser aprovechada por algunos sectores, podríamos decir, de la oposición, principalmente aquellas cuentas cercanas a los republicanos y a Kast, para lanzarle más ataques. Y además que esto va a tener ciertos efectos, que eventualmente, evidentemente, va a tener efectos electorales, porque gran parte de los candidatos que quieren enviar ahora a diputados el Partido Nacional Libertario están bancando más en la marca y la imagen del partido político, más que nada para eventualmente salir electos. Muchos son personas no muy conocidas, son personas comunes y corrientes. Y como consecuencia de eso, el hecho que ahora se les manche la marca con todas estas denuncias de jugadas sucias, como también denuncias de que tienen octubristas dentro, genera desconfianza en un electorado que tiene justamente molestia ante este tipo de materia y que puede tener efectos importantes ante las elecciones. Y por lo tanto que la filtración de esto ante la prensa, que vamos a ver por qué ocurrió esto, puede tener efectos muy graves. Ahora, el primero de los casos que se está denunciando, estas dos controversias, tiene que ver con respecto a la denuncia de que habría candidatos octubristas al interior del Partido Nacional Libertario, que estaría más bien infiltrados, ¿no? Esto fue lo primero que se supo. Ahora, esto es algo que primero yo lo noté en Twitter que estaba pasando, porque sin ser yo militante de ningún partido político, estas peleas internas, cagüines y en la práctica luchas de poder, nada más que decir, uno no las ve si no está dentro de toda esa tóxica política partidista interna. Lamentablemente todos los partidos políticos tienen estas jugadas de poder, luchas internas y grupúsculos que se enfrentan entre ellos por quién domina más en temas internos. Pasan todos los partidos, lamentablemente, lo asqueroso de la política partidista. Y dentro de esto no se había conocido mucho, pero eventualmente lo que vamos a ver y que se viralizó ante toda la prensa tiene que ver con una carta que se envió y que llegó a la prensa, firmada por una serie de figuras. Ahora, lo que vamos a tomar en cuenta aquí es que esta carta que acusa este elemento de la presencia de octubristas dentro del Partido Nacional Libertario y la denuncia interna, hay que tomar en cuenta que la firmaron varias figuras. Muchos de ellos son militantes que tal vez no son figuras políticamente conocidas, pero lo que es interesante es que hay varios conocidos tanto en el mundo de YouTube como también otros asociados, por supuesto, al Congreso, que firmaron esto. ¿Quiénes son? Y que les pusieron al lado. Maximiliano Lobos Lacoste, Confluencia por Chile. El diputado Gonzalo Lacarrera, que siempre fue bien problemático también por los republicanos, y bueno, ahora se le suma también problemas que está generando al interior del Nacional Libertario. Y recordemos que este fue el mismo que también durante la semana distrital hacía sus viajes para afuera y que nunca respondieron mucho por eso. ¿Cómo se repiten los nombres? Diputado en el Congreso. Alejandro Arro, Canal El Patriota, YouTube. Emiliano Fernández, Canal La Mano Invisible, YouTube. Ricardo Delgado, Canal El Ricky Opina, YouTube. Álvaro Ramírez, Canal Pensando la Nación, YouTube. Raúl Ignacio Gres Vázquez, Canal Rulus. Francisco Friedrichsen, Canal El Libertario. Y Javiera Hartmann, Canales Mujeres por Chile. Ahora, curioso que pusieron al lado los canales de YouTube, porque casi me parece como fuera un mecanismo de presión, y en la práctica estaban pidiendo la renuncia dentro de esta que firma, que también hay una serie de militantes, que ahí pueden ver la lista en pantalla, lo voy a dejar también en la descripción del video, que donde distintas personas firman, 70 firman, dentro de sus cerca de 50.000 militantes, unos 70 firmantes, y que prácticamente una presión para buscar la renuncia del vicepresidente de este partido, que es Hans Marowski Cuevas. Ahora, esto, curiosamente, se filtró en la prensa. Ahora yo he visto que muchos están tratando de culpar a Maximiliano Lobos de eso. No lo sé si eso es así, peleas internas y todo, pero esto se filtró ante la prensa y se envió ante la prensa, entre las redes sociales. Ahora, hay denuncias de gente que firmó esto, de que se supone que esto iba a ser de manera privada. Y si hubiera sido así, aunque igual creo que son temas de presión interna y luchas de poder evidentes que se están haciendo, el hecho de poner canales de YouTube como presiones como, mira, tenemos poder mediático para hacerlo, de todas maneras, habría afectado menos. Y es sabido que alguien aquí jugó sucio, porque incluso personas que firmaron, vamos a ver aquí el comentario,
mencionan que ellos pensaron que esto no se iba a poner de manera pública. Por ejemplo, aquí dice, Marcela Díaz dice, Maximiliano, yo firmé la carta para ser enviada en forma interna a Johannes Kaiser, no para ser publicada en redes sociales. No me parece ventilar nuestros problemas internos por esta vía. Entonces, hay un tema aquí de que hay una posibilidad de que aquí a algunos les jugaron sucio y confiaron donde no debieron confiar, ¿no? Ahora, voy a hacer una excepción con lo que voy a decir a continuación, con una figura porque es reciente en el mundo de YouTube y en el mundo político, que es el caso de La Mano Invisible, que es Emiliano Fernández, porque es un canal más o menos reciente. Entonces lo que voy a decir a continuación no lo voy a aplicar a él porque más bien reciente figura política. Pero varios de los otros que están ahí, de figuras políticas, tanto mediáticas como políticas, fíjense que no es la primera vez que hacen cosas como esta. Aquellos que tengan buena memoria sabrán que varios nombres se repiten acá, que hicieron lo mismo cuando estaban en el Partido Republicano, José Antonio Cast, o cuando estaban en partidos de información que nunca se constituyeron y fracasaron, e hicieron escándalos similares. Y casi siempre era por lo mismo, por una desesperación de buscar algún cargo político y que no los tomaron en cuenta, no los pescaron y, digamos, se picaban y dejaban todo el desastre, esos unos grupos, y otros que diría que son un sector antiliberal, que como es un partido nacional libertario, de libertario no tienen nada, sino que son más de la parte nacional. Y yo diría que ni siquiera son conservadores, son más reaccionarios que eso, son lo que llamaríamos tradicionalistas, y que están apoyados detrás por otros medios alternativos que en su momento fueron grandes, pero ya no lo son, afortunadamente, y son de gente muy loca, antiliberales por completo, muy conservadores, yo diría más bien reaccionarios a nivel moral, con una política que yo diría que es casi como retrocederse un par de siglos en varios de los elementos, y que hacen esto de manera recurrente. No es el primer partido donde lo hacen, no es la primera vez donde hacen escándalo, y algunas de estas figuras incluso han tenido intentos de hacerlo similar y escándalos en partidos de Chile Vamos, o sea, desde hace años. Entonces, esto no es nuevo. Hago la excepción con el caso del canal La Mano Invisible, porque es más o menos reciente el tema político. No me consta, porque no lo sé, tampoco lo conozco a nivel personal. Alguna vez tuvimos un programa que me entrevistó, pero no me dio la impresión que fuera justamente de una anterioridad que tenga todo eso. No conozco a nivel de la vida personal, si para atrás habrá cosas, pero no me consta porque es un canal reciente, históricamente, mientras algunos de estos otros medios o figuras están desde hace años, pero es que años, incluso algunos más de 7, 8 años, muchos años, haciendo cosas similares. Y por eso en algún momento en el Partido Republicano también a varios los apartaron, e incluso algunos en Chile Vamos, si algunos se retrotraen un poco para atrás, lo hicieron también esto. Entonces pasa eso. Ellos impulsaron esta controversia. Y eventualmente apareció Kaiser anoche, a altas de la noche, con un programa a denunciar esto. Y enfurecido, justamente acusó que había traición de parte de esto, que no le habían avisado que se iba a enviar esta carta ni que se iba a publicitar, que esto fue justamente por detrás y que ellos ya estaban viendo varios de los elementos de estas denuncias, pero que ellos justamente por un tema de un pataleo prácticamente, una lucha de poder, publicaron esto ante la prensa, perjudicándolos mucho a nivel electoral. Respecto de esta situación, nosotros ya habíamos informado al Consejo General de que el próximo miércoles íbamos a tener una presentación de todo lo que había sucedido, ¿ya? Y cuál era la situación que estábamos enfrentando. No olvidar lo siguiente, el retiro de 2 candidaturas femeninas nos ponía también en una situación dificultosa en materia de lo que era la ley de paridad. Se nos podía caer toda la lista, eso era lo que teníamos analizado en ese momento. ¿Ok? Uno. Dos, respecto de lo que se había resuelto para resolver esto, ¿ya? Se había informado tanto a el Consejo General, que se estaba trabajando en esto y que se iban a dar los detalles este miércoles. Se había informado también a personas individuales, como por ejemplo el señor Max Lobo, se le había informado de que estábamos trabajando y que se iban a hacer las correcciones que correspondían. No obstante ello, sacaron una carta abierta que llevaron a la prensa. A pesar de que se habían informado que se iban a hacer todas las correcciones del caso, tuvieron que hacerlo todo público para hacerle un daño inconmensurable al Partido Nacional Libertario. Le voy a decir una cosa, para que lo comprendan, damas y caballeros. La campaña parlamentaria que estamos conduciendo nosotros no es una campaña de grandes nombres, no es una campaña de farándula, de gente conocida, o de deportistas, o de actores de teatro, no lo es. Son gente que en general es gente normal y corriente, que en algunas ocasiones ha trabajado más o menos públicamente en política, pero muchos de ellos son simples ciudadanos, que dependen entonces de la marca del Partido Nacional Libertario, ¿ya? Para salir electos y poder darnos una representación en el Congreso. Hacerle daño al partido
sacando una comunicación a la prensa, ¿ya? En la cual se empiezan a ventilar todo este tipo de temas que por lo demás estaban resueltos en ese momento y tengo todas las pruebas para ello. Es simplemente una traición y es inaceptable. Porque aquí el que termina pagando no es esta directiva, ¿ya? Por los afanes de protagonismo, de lo que sea, yo no sé a quién sirven, ¿ya? De algunos, termina pagando, el partido termina pagando todos los candidatos que están sacándose la mugre y los militantes que se están sacando la mugre. Esa es la realidad. Me lo digo con nombre y apellido, ¿no? Y lo vamos a publicar y lo vamos a hacer público también respecto de quiénes son las personas que han estado sistemáticamente atornillando aquí al rol. Ahora, como consecuencia de esto se filtró ante la prensa, ha salido en medios como La Tercera, que hablaron justamente de los candidatos vinculados al octubrismo, ha salido en los medios más de izquierda como es El Desconcierto, donde también hablan de esto, ha salido justamente en La Cuarta, hasta Gamba les dedicó artículos, o sea, toda la prensa nacional lo ha impulsado, y si son inteligentes las otras candidaturas de la oposición, y ya lo están haciendo algunos, pero probablemente ocurra más, se van a quedar con los titulares, lo van a promocionar mucho, porque el amplio grupo poblacional de los electores no se fija tanto en detalle, en explicaciones, etcétera, y se empiezan a repetir, mire, los nacional libertarios tienen octubristas, tienen infiltrados de izquierda, etcétera, les pueden sabotear bastante el apoyo a nivel de candidatura, les bajan muchos temas de campaña, les destruyen la imagen ante el público, y eventualmente, ¿qué va a pasar? Tendría que salir Kaiser, que es su figura más conocida, seamos sinceros, sin Kaiser ese partido no existe, a tener que desmentir esto, y al tener que salir a desmentirlo, va a estar hablando de eso todo el rato, no presenta propuesta y lo empiezan a bajar a nivel de apoyo. Por eso también justamente él estaba tan furioso. Ese es el primero de los elementos. Pero otro, y que ha salido no menor, tiene que ver, por supuesto, con la eliminación también de una de las listas electorales internas. Por supuesto, estos son puros cagüines y luchas de poder, ¿no? Que se filtraron ante la prensa, así que lo hicieron público, bueno, pasa justamente ante todo. Que tiene que ver con las elecciones en la región metropolitana a nivel directivo. Y que se eliminó la lista 3 que decían de eso, ¿no? La que estaba liderado por Antonio Nicolás Arroyo Simonetti, una figura que también aquellos que conocen se repite bastante en el tiempo, asociado también a algunas de las figuras esas más antiliberales, tradicionalistas, y que en varias organizaciones han intentado obtener, digamos, cargos de influencia, ¿no? Y dentro de esto lo que se hacía la denuncia, básicamente, es que se tuvo acceso, y aquí tiene el documento de la denuncia que eventualmente se consideró como aceptada, de datos internos que se entregan ante el CELVER del número de militantes y los correos electrónicos y direcciones para que se accedió a eso de manera ilegítima, y eso para enviar justamente publicidad dirigida a militantes y tener una ventaja por sobre las otras listas. Ahora eventualmente es en ese tribunal interno, y eso también lo hablaron ahí, se acogió eso, eliminándose, y ahí lo pueden ver cómo se resolvió esa lista a nivel interno en la región metropolitana, que eso ya no va a cambiar porque por los plazos electorales que tiene el CERVEL, ya las cosas que están, o sea, ya no se puede hacer mucho cambio de un lado para otro, sino les pueden bajar incluso listas enteras electorales por no tener todo listo a tiempo, no alcanzan a tener otro proceso electoral probablemente, ahora sería muy apresurado. Y dentro de eso se terminó eliminando. Ahora, aparte de las defensas que uno ha escuchado de repente es que los otros también lo hicieron. Incluso el Kaiser habló de eso y diría que una mala igual respuesta. Bueno, es que los otros no se hicieron las denuncias. Y claro, el tema entre tribunales es así, también entre tribunales internos, pero que la excusa sea los otros lo hicieron es como empatar por hacer algo inmoral y que no es correcto. Y que los otros digan, bueno, no se hicieron las denuncias nada más, es casi como saneando la falta. Entonces, ellos también respondieron ante esta materia, pero digamos que la respuesta tampoco ha sido la más buena en ese sentido. La lista número 3, si no me equivoco, en Santiago, fue suspendida por el Tribunal Supremo después de que le llegó una denuncia, no sé, el miércoles llegó la denuncia, respecto al uso de datos en materia, no sé, la base de datos para mandar correos electrónicos llamando a votar por esa lista. El Tribunal Supremo es única instancia, ¿de acuerdo? Entonces, falla, dicta fallo, y respecto de ese fallo no hay reclamación alguna que hacer. Por lo demás, hay gente que dice que otras listas habrían hecho lo propio y que por qué no las habrían castigado. Bueno, porque no denunciaron. Entonces todo un desorden, bien de jugadas sucias que se acusan de un lado para otro. Básicamente se ventilaron todos estos trapos sucios y luchas de poder internas que son por distintas ramas ideológicas, básicamente dentro de la misma organización. Yo diría que no todos, pero la amplia mayoría de los que son los molestos en este caso están asociados a este sector, yo diría más antiliberal, que es más tradicionalista, que es ultra conservador, más reaccionario, por eso digo más tradicionalista, más que nada más que conservador, va más allá.
Y que no es la primera vez que lo hacen. Hicieron algo similar con los republicanos, algunos incluso de antes, y otros en agrupación en formación. No me sorprende, no todos, pero una gran parte de los mencionados, ¿no? Entonces, pasó. ¿Ahora esto les va a afectar? Sí. ¿Salió entre la prensa? Sí. Si los otros partidos son inteligentes y en temas estratégicos muchas veces lo son, se los van a sacar en cana. Por meses hasta la elección. Y puede que pierdan puestos por eso, sí. Van a sacar el cargo electos, por supuesto, pero les va a afectar, claro. Y simultáneamente, esto siempre genera quiebres de confianza interna. Se notaba con la rabia que estaba Kaiser y el vicepresidente y otras de las personas en el área jurídica. Aunque después se muestren sonrientes para afuera, esas confianzas internas no se sanean. Entonces siempre hay desconfianza y es muy probable que veamos purgas internas. Ahora es lo que tienen que hacer, porque cuando tú tienes sectores disidentes que sabotean o que incluso te empiezan a destruir internamente y que tienen un historial, y ustedes deberían tener personas que revisen el historial de la gente que media problemática se ha pasado, miren solo las redes sociales, es cosa de ver así, y ven que han hecho algo similar en otras organizaciones, uno primero no les da el espacio y segundo, si están ahí, los tienes que ir purgando, es la realidad. Y de todas maneras no me molesta que los sectores más, podríamos decir, antiliberales que están presentes ahí, es simplemente, más que ser libertarios, no lo son, simplemente muchos ahí lo ocupan como una plataforma para obtener poder y difundir a veces de manera insidiosa sus ideas con infiltración, muy similar a lo que hacen los sectores de la extrema izquierda, aunque no son muy exitosos a diferencia de esos otros sectores. A esos sectores me parece bien como que se les vaya dejando de lado. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Va a tener unas consecuencias igual malas. La gente que justamente los engañaron con lo de la firma y después publicaron esto y en la prensa se usó como un ataque mediático que va a tener consecuencias. Yo diría que, o podemos decir que fueron ingenuos o lo usaron de tontos útiles. Hay que ser un poquitito más cuidadoso de confiar en algunas de estas figuras que hace tiempo están metidos en estas cosas políticas y tienen un historial de hacer cosas así. Yo sé que muchas veces la gente no revisa eso para el pasado, pero en temas políticos varias de esas figuras son bien tóxicas y la verdad es que en el Partido Nacional Libertario reconozco algunos nombres ahí de gente que es bien loca. Y por eso justamente hay que tener cuidado, pasan todos los partidos. Y hay que estar atento porque no vaya a ser que estas sean señales de que les pase lo mismo que al partido de la gente. Porque el partido Parisi tuvo problemas similares y ya vemos cómo terminó. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la situación, pero claramente esto ha sido un problema para Kaiser. Él mismo lo reconoció y por eso estaba tan molesto y vamos a ver cómo lidian con esto. Pero de todas maneras van a tener que hacer una limpieza interna o si no, esto, al igual como le pasó al partido de la gente, que por no querer hacer purgas internas o por no querer definirse bien ideológicamente o no eliminar a los elementos, digamos, más locos que tenían dentro, si no hacen eso, están postergando por incomodidad del momento un problema que les va a explotar en la cara como le pasó al PDG, con las consecuencias que eso tuvo. Ahora el PDG de nuevo se está articulando, de nuevo parece que va a sacar congresista, aunque de nuevo no están lidiando con esa diferencia interna, así que no me sorprendería que ellos igual exploten después. Pero es un problema fuerte y que tienen que enfrentar, o de lo contrario van a terminar con el partido de Parisi. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta crisis del partido de Kaiser, que es más bien la primera que se filtra para afuera de luchas internas, acusaciones de juegos sucios, exigencias de renuncia y luchas de poder? ¿Qué les parece todo esto? Esto es lo que uno menciona como lo sucio de la política, que esto es, siempre es así en los partidos. ¿Quién cree que tiene la razón? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.